El día de hoy me he decidido actualizar la guía de principiantes de cómo no cagarla en Rise of Kingdoms, actualizada, pues bueno, 2024 casi 2025, ya que la última vez que hice una guía de estas ha pasado un montón de tiempo y el juego se ha ido actualizando y yo también pues he ido aprendiendo cosas nuevas. Voy a ir bastante rápido en la mayoría de consejos porque creo que es mejor incluir muchos consejos y que el vídeo no se haga pesado, así que vamos a ello. El primer consejo que voy a dar es el de guarda tus esculturas doradas. Consejo bastante típico, pero es que esto es algo que es difícil de entender al principio del juego. Hay un montón de comandantes en este juego y cada uno te aparece en una temporada distinta. Temporada de conquista sería a partir de la tercera temporada y ahí es donde tendrías acceso a todos los comandantes. Al principio en el juego no van a estar todos disponibles, por ejemplo, pues este que estáis viendo aquí, Escipio Emiliano, es a partir de temporada 3, pero en cambio Julio César es de la temporada 1. Entonces es muy típico cuando empiezas a jugar que los jugadores se crean que Julio César o que Ricardo o que Jason G son los mejores comandantes del juego, pero la realidad es que conforme vas avanzando vas a ir desbloqueando diferentes comandantes que sí que son mejores. Mi consejo principal es que ahorréis esas esculturas doradas para intentar llegar a temporada 3 con unas 700 o 1400 esculturas legendarias, para que directamente te subas uno o dos comandantes de temporada de conquista. Cuando lleguéis a temporada 3, que es, bueno, no es temporada de conquista, pero es donde están los comandantes más fuertes, os recomiendo que miréis alguna guía en YouTube de tier list y de, pues, ver un poquito cuáles son los mejores comandantes en ese momento, porque aunque ahora mismo yo os pueda decir que los mejores son Neski, Zuelian, Jukubin, Ashurbanipal, un poco los que veis aquí que yo tengo subidos, esto va a cambiar con el tiempo, ¿no? Y al final no es lo mismo ver este vídeo ahora que dentro de un año, así que lo mejor es que refresquéis un poquito pues las tier lists que hayan subido, veis un poquito las últimas y poco más. Luego una pregunta muy típica que me hacéis es entonces ¿qué se puede usar en KVK1 y KVK2, ¿no? Y es que al final es verdad que si guardas todas las esculturas legendarias tampoco te quedan muchas opciones. Si vais a jugar con caballería, Pelayo estaría bien, Baibars también. Luego con infantería yo recomendaría a Sun Tzu. Y de arquería la verdad que no hay gran cosa, pero probablemente Keira, Kusunoki o Germán podrían estar bien. Luego en cuanto a legendario, obviamente os voy a decir que aprovechéis los de la taberna porque al final son pues comandantes que podéis conseguir gratis. Pero no le metáis esculturas genéricas a estos comandantes, intentar utilizarlos tal y como los tengáis. Al fin y al cabo, a no ser que seáis super ballenas al inicio del juego, es muy difícil que vayáis a hacer un montón de kills, entonces es mejor llegar, como digo, lo más preparado posible a esa temporada 3 que pues desperdiciar esculturas genéricas en estos comandantes que luego al final no resultan tan útiles. Y de aquí de la taberna yo recomendaría Cao Cao para caballería, Martel para infantería, el Cid para arquería. Mehmet te podría servir de secundario, de comandante secundario para cualquier tipo de tropa, entonces es un poco comodín. Y luego yo creo que Tutmose para arquería y Pirro para infantería también son bastante buenas opciones. Por último, yo creo que Jason G es el único comandante que se me ocurre de temporada 1 que puede llegar a servirte luego también más adelante. Entonces si veis a este comandante en una ruleta, podría venir bien intentar conseguirlo y al final puede ser secundario de la mayoría de tropas. O sea, al final puedes usar Pelayo primario con Jason G secundario y funcionará. O sea, aunque sea un comandante de arquería, es bueno porque su habilidad activa pega en círculo, entonces yo este comandante lo recomiendo de secundario para cualquier tipo de tropa. Yo creo que lo más seguro es utilizar o comandante de taberna con Jason G de secundario o personaje épico con Jason G de secundario, seas el tipo de tropa que seas. Luego, en cuanto a la civilización, es muy típico pensar en elegir una civilización basado en el comandante épico. Y esto realmente yo diría que no es algo que afecta, porque tarde o temprano vas a tener todos los comandantes épicos de taberna, ¿no? Entonces, bueno, conseguirlo el primer día o no te va a afectar en mucho. Aparte que luego incluso lo tienes que maxear, así que son muchas cabezas. Yo os recomendaría que eligierais China al empezar, porque tiene pues recuperación de puntos de acción 5%, que es algo que te puede venir bien para matar más bárbaros, y sobre todo lo importante, pues 5% de velocidad de construcción, que al principio lo que tiene timers más largos serían pues los edificios. Luego de que subáis el ayuntamiento al 25, como no hay tantos edificios a partir de ahí, más que alguna que otra mina que se os quede suelta, quizás podría recomendaros cambiar la civilización a Corea, porque tiene un 3% de velocidad de investigación, ya que una vez que tienes los edificios al 25, lo siguiente que te vas a atascar por aceleradores es en sacar la tecnología T5. Y por último, el cambio que podéis seguir aprovechando sería Alemania, que yo sinceramente creo que en mi caso salté de China a Alemania directamente,
porque en este caso, bueno, es una civilización que yo incluso he mantenido en el late game como main caballería, te da ataque de caballería, pero lo importante en cuanto a lo económico es que te da 5% de velocidad de entrenamiento de tropas, y en cierto punto, cuando ya tengas todos los edificios y toda la tecnología, lo único que te va a quedar para seguir subiendo poder es entrenar tropas, ¿no? Entonces esto te viene muy bien, y encima la recuperación de puntos de acción es incluso mayor que la de China, en este caso pues un 10%. Hay otra opción que sería Britain, que también tiene el Troop Training Speed, como veis, pero bueno, teniendo en cuenta que esta solamente tiene ataque de arquero y capacidad de garrison, que no está tan bien, yo prefiero Alemania, que bueno, con los puntos de acción te queda un combo más completo. Pero bueno, si sois main arquería y pues no os interesa tanto la recuperación de puntos de acción, pues Britain podría ser otra opción buenamente económica. Y por último, una vez que tenéis suficientes tropas, ya no os interesa tanto entrenar y demás, quizás una buena civilización para la guerra sería Ottoman Empire, que es la que tengo yo, por ejemplo, porque es muy genérica. Tiene pues salud de arquería, que a la que tengáis 1 o 2 marchas de arquero pues ya te viene bien. Tienes velocidad de marcha, que esto le sirve a cualquier marcha. Y luego tienes skill damage, que también le sirve a cualquier marcha, a no ser que estés usando pues algún comandante de smite damage, como Wallace, Liu Che, Gonzalo o Cajas. Serían algunos ejemplos de comandantes que no aprovecharían este bufo, pero por lo general eso suelen ser 1 o 2 marchas como mucho, y el resto sí que aprovecha pues todos los bonuses. Luego el siguiente consejo es céntrate en un solo tipo de tropa al principio, aunque luego al final vas a necesitar más tipos de tropa, pero sobre todo al principio, porque vas a necesitar equipamiento concreto de algo. Por ejemplo, yo decidí ser caballería al principio, entonces solo me subí comandantes de caballería nada más empezar, equipamiento de caballería, luego vas a priorizar obviamente también armamentos de caballería al momento en el que salgan los armamentos. Y piensa también que al principio del juego también tienes las ramas de tecnología, que vas a tener que subirlas y no vas a tener aceleradores y recursos para subirlas todas a la vez. Entonces centrarte en un tipo de tropas, por ejemplo caballería, va a hacer que puedas subir, por ejemplo, pues el ataque y la defensa de caballería primero, y cuando tengas eso subido al máximo, entonces te centrarás en los otros tipos de tropas. Piensa también que al principio no te sobran tanto los recursos ni los aceleradores, por lo cual si intentas jugar con 3 o 4 marchas a la vez, todas tus marchas van a tener peor calidad y por lo tanto tus trades van a ser peor, ¿no? Vas a sacar kills más caras porque te van a costar más recursos, entonces es mejor jugar con una sola marcha suficientemente buena, y luego cuando tengas esa marcha ya bien armada te centras en los otros tipos de tropas. Para mí un estándar, por así decirlo, sería esto en cuanto a cuándo hay que cambiar al siguiente tipo de tropa. Un equipamiento como este, que sería pues con 1 o 2 piezas épicas y el resto legendario, para mí yo creo que es suficiente para decir, ok, esta marcha está lista, me voy a centrar ahora en la siguiente marcha. Que lo que os diría yo es que hagáis, pues si la primera marcha la habéis hecho de caballería, pues luego hacéis infantería y arquería. Y alguno dirá, pero Vipo, ¿no acabas de decir que me centre solo en una marcha? Sí, pero esto es un poco el siguiente paso. O sea, al principio te centras en una sola marcha hasta KVK3, cuando has terminado la temporada 3 y ya tienes una marcha con 2 comandantes legendarios maxeados, equipamiento legendario, armamentos y toda tu tecnología al máximo, entonces es cuando deberías de centrarte en otro tipo de tropa, tanto en infantería como en arquería, el que prefieras, pero no sigas haciendo, yo creo, más marchas de caballo, porque al final lo que puede llegar a pasar es que pues la segunda marcha de caballo siempre va a ser peor que la primera de infantería o que la primera de arquería, ¿no? Si hablamos de los mejores comandantes del juego. Pero esto obviamente tiene que ir un poquito linkado a tu progreso también con la tecnología. De nada serviría tener una marcha de infantería si no tienes la tecnología de infantería subida, las T5 desbloqueadas, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenéis que ir viendo un poquito vosotros qué ritmo estáis llevando y hacer todo de una. Sacar T5 de infantería al momento que tienes suficientes esculturas legendarias para invertir en comandante, materiales para hacer equipamiento, etcétera, y hacer pues todo el set completo. Luego el siguiente consejo, sobre todo para los que están empezando recién a jugar, y es que tenéis que intentar manteneros siempre en la mejor alianza de vuestro reino. Cuando empecéis a jugar probablemente vais a ver que siempre hay un montón de alianzas abiertas, porque cada uno pues quiere hacer su propia alianza, empieza a reclutar por separado, pero poco a poco iréis viendo cómo esas alianzas van desapareciendo, porque o bien les ganan en combate y deciden unirse y fusionarse con otra, o porque directamente otra alianza se las recluta, ¿no? O quizás incluso dejan el juego. Entonces al final de la primera temporada, o más que la primera temporada, al final de cuando el reino termina de crecer y vais a capturar el templo perdido, quizás lo normal es que haya 3 o 4 alianzas como mucho.
Si tú te mantienes todo el rato en la mejor alianza, en la top 1, vas a sacar más aceleradores y mejores recompensas. Y al final tú lo que necesitas para crecer la cuenta son aceleradores. Entonces, a no ser que estéis haciendo, obviamente, un proyecto con amigos y pues esa alianza sea la top 2 y ahí quizás estéis bien, si estáis jugando sobre todo solos este juego o con un grupo de amigos, intentad todo el grupo uniros a la mejor alianza para que no os quedéis atrás. Normalmente el requisito de, digamos, de mantenerse en esas alianzas suele ser tener suficiente poder, ¿no? Entonces un poco pues el ciclo. Subes de poder más rápido si estás en la top 1 y si subes de poder te puedes mantener ahí, ¿no? Entonces es un poco lo ideal. El siguiente consejo va un poquito de la mano de este anterior y es intenta no atacar a nadie al principio del juego. Porque cuando lleves unos 2 meses jugando, no sé si es 1 o 2 meses ahora mismo, vas a entrar en lo que se llama KVK, Kingdom vs Kingdom. Y ahí básicamente tu reino, de manera unificada, de manera unida, se va a enfrentar a otro reino. Entonces lo ideal es que tu propio reino no tenga muchas peleas, sino que todas las alianzas se lleven bien, que todos los jugadores se lleven bien, porque vosotros vayas a ser vuestros mismos aliados para luego luchar contra otro reino. Y al fin y al cabo, si tú nada más empezar el juego, ves una ciudad al lado tuya y la atacas, probablemente ese otro te va a devolver el ataque. Y si no te lo devuelve él, va a tener amigos y aliados y seguramente ese amigo y aliado te va a atacar. Entonces, aunque al principio tienta mucho atacar a cualquier aldea que veas por ahí, es un error bastante típico y una cagada gorda ponerte a atacar jugadores, porque te van a terminar echando del reino y no te van a querer en la mejor alianza muy probablemente. Entonces, cuidado con quién atacas y asegúrate sobre todo de preguntar siempre a los líderes y al rey del reino si esos jugadores pueden ser atacados o si no son enemigos. Si son aliados, pues obviamente no los ataques. Luego, si pasamos al punto de cómo subir poder, entre comillas, porque esto no es una guía de cómo subir poder, pero bueno, cositas importantes, en el campamento de exploración vais a tener un apartado de villas y de cuevas donde aquí pues podéis conseguir recompensas en los reinos, ¿no? No son muchas, pero al principio yo creo que todo suma, y teniendo en cuenta que si no alcanzas suficiente poder rápido te van a echar de la top 1 y por lo cual va a ser peor, lo suyo es que aproveches incluso esto. Esto en mi momento, cuando yo empecé a jugar, ni siquiera estaba lo de ir automáticamente de una aldea a la otra, la tenías que buscar en el mapa, por lo cual era bastante más pesado que a día de hoy. Entonces yo os recomendaría que intentéis visitar todas las villas del reino lo antes posible y también las cuevas, porque esto al final os van a dar tropillas T1, os van a dar unos pocos de aceleradores y al final, como digo, es poder que vais a poder subir para manteneros en la mejor alianza del reino. Obviamente creo que no hace falta que comente que tenéis que todo el rato usar los puntos de acción. Si tenéis los puntos de acción llenos, estáis desaprovechando progreso en el juego. Tenéis que utilizarlos para matar bárbaros, intentad siempre matar a los bárbaros del nivel más alto posible y pues una vez que os gastéis el AP podéis ver cuando se regenera completamente y estar atentos para que nunca se os llene la barra, ¿no? Estéis todo el rato constantemente matando bárbaros. Una manera un poco más avanzada de matar a bárbaros sería hacer cadenas. Esto es algo que, bueno, vais a poder hacer una vez que tengáis un comandante que su habilidad pega en círculo o en área. El más común de utilizar al principio creo que sería Jisonji, ¿no? Porque pega en círculo, como vais a ver aquí. Entonces tú lo que haces es pegarle a un bárbaro, te puedes mover libremente. Cuando la habilidad en círculo se active, como veis, los bárbaros que hay alrededor, pues digamos, te van a pegar, pero no te van a cobrar los puntos de acción, ¿no? Entonces, por el precio de un solo bárbaro, pues has matado a 3. Entonces, imagínate si quemas todos tus puntos de acciones de esta manera, pues estás matando el triple de bárbaros que un jugador que no está haciendo cadenas. Entonces, al final, pues estás consiguiendo más aceleradores, más recursos y más progreso que el resto. Como quizás no tengáis a Jisonji maxeado, que hace falta que esté totalmente max para que pegue en círculo, quizás otra opción muy al principio podría ser Etelfleda, que pega en abanico. Y bueno, es un poco más difícil de hacer cadenas, pero bueno, todo suma. Si tenéis tiempo libre y no tenéis otra opción, pues Etelfleda podéis aprovechar también para pegarle a más de un bárbaro a la vez. Eso sí, vais a tener que buscar 1 o 2 bárbaros que estén bastante pegados, ¿no? Y que, digamos, cuando se ejecute la habilidad, pues no vayas a tener problema en darle al segundo con la habilidad activa. Es bastante pesadete, más que obviamente con Jisonji, pero bueno, como digo, si no tenéis a Jisonji maxeado y queréis aprovechar el tiempo, esto desde luego es una opción. Y desde luego tenéis que tener también pues una marcha que no se te vaya a morir si 2 bárbaros te pegan a la vez. Luego además otra cosa importante que podéis hacer para ganar un extra es si alejáis el mapa y aquí a la izquierda ponéis Barbarian Stronghold, o sea, fortalezas de bárbaros, vais a ver que hay marcados en el mapa, pues estas estructuras son una especie de mini fortaleza y pues aquí aparece lo que se llama un Valur y podéis matarlo para conseguir premios.
Estos Balurs, una vez que los matas, pues bueno, sale una tumba, te pone que en X hora vuelve a aparecer y el spawn es de 8 a 9 horas. Una vez que desaparece, 8 o 9 horas después vuelve a aparecer. Hay un montón por todo el mapa y pues esto lo podéis aprovechar para sacar un montón de premios. Como veis aquí te dan gemas, te dan aceleradores, materiales e incluso puntos de acción, así que esto te permite avanzar mucho más rápido. Además, si más de una persona le da el golpe, con que hagas un 1% de daño, a todo el mundo le da un premio. Entonces, como veis por aquí, puedes organizarte con tu propia alianza para ir matando los Balurs en grupo, que es un poco pues lo que hago yo día a día. Y de esa manera toda tu alianza, bueno, no toda tu alianza, pero es un grupo de 7, 8 jugadores, se podría estar llevando constantemente pues estos premios de gemas, aceleradores y premios extra, que además, si lo hacéis en grupo, pues no os vais a estar peleando entre vosotros de a ver quién se lo lleva primero, ¿no? Entonces lo suyo es intentar pues ir en orden, matarlos todos juntos y rascar bastantes recompensas en grupo. Algo parecido sería luego además las fortalezas bárbaras, que son estas estructuras un poco más grandes. Esto también te dará diferentes premios, pero esto está limitado a cada X tiempo. Una vez que hagas esta estructura, te saldrá este debuff de que no puedes recibir más recompensas de Varga, ¿no? Entonces al final es una estructura que, bueno, hazla siempre y cuando tengas disponible el premio. Lo mejor que te puede caer aquí pues son 14 materiales verdes. Al principio será menos porque estas estructuras van subiendo de nivel conforme avanzas en el reino y en el juego, pero bueno, como digo, es algo extra que mucha gente no hace y te puede marcar la diferencia para avanzar más rápido. Luego, con respecto a las botellas de puntos de acción, mi recomendación es que no las utilicéis, a no ser que estéis a punto de ser expulsados en la alianza y os falte poder. Ahí quizás ante una emergencia podéis utilizar el AP para conseguir aceleradores y subir un poco más de poder. Pero si veis que estáis estables en la top 1, guardaros todas las pociones para cuando empiece en lo que es el KVK, porque ahí los bárbaros que vais a encontrar son de más nivel. Como veis por aquí en esta otra cuenta que está en KVK, aquí pues los bárbaros que podemos encontrar empiezan en nivel 41, que es mucho más que de costumbre. Las recompensas también son más grandes, entonces este es el momento perfecto para utilizar las botellas de puntos de acción. Así que intentad acumular las máximas posibles y cuando empiece lo que es el KVK, aquí sí que podréis utilizarlas. Y otra opción sería utilizarlas en el Eve of the Crusade, lo que se llama pre-KVK. Esto aparece pues justo antes de que empiece la temporada 1 y es pues una especie de ranking donde tu alianza y tú individualmente competís con los otros reinos a los que os vais a enfrentar en el KVK para llevarse diferentes bonus. El tema es que aquí pues también hay premios individuales por conseguir muchos puntos e incluso la primera etapa da buenos premios como para quemar botellas de puntos de acción. Pero yo personalmente prefiero quemarlas en lo que es el propio KVK antes que quemarlas en el pre-KVK. Pero aquí la verdad que vais a encontrar gente que opina pues cada uno de manera diferente. Luego hay un pequeño truquillo a la hora de curar tropas si queréis ahorrar aceleradores, pero bueno, esto no recomiendo que lo hagáis en plena guerra, sino más bien cuando no tenéis prisa para curar el hospital. Veis que curar todo el hospital tarda 6 días a 21 horas, que es bastante si estáis haciendo esto constantemente. Entonces si vuestra guerra ya ha acabado y no tenéis prisa, lo que podéis hacer es organizar la curación de tropas de hora y media en hora y media. O sea, yo por ejemplo pondría por aquí, esto dependerá de vuestros bonus de curación, pero puedo poner 2644 tropas, que tarda 1 hora y media, y la gracia es que cuando pido ayuda a mi alianza, ¿vale? Una vez que me den las 30 ayudas para sanar, digamos que se hace de manera instantánea. Entonces voy a estar todo el rato poniendo curación de 1 hora y media. Cuando me lleguen las 30 ayudas, se habrá curado instantáneamente y pondré otra hora y media. Pero pensad que esto tiene un límite. Se puede recibir al día 1000 ayudas, lo que quiere decir que son unas 30 y tantas veces que vamos a poder hacer esta curación. Así que si estáis haciendo este tipo de curación, llevad más o menos la cuenta mental de cuántas ayudas lleváis, y cuando estéis llegando cerca de las 1000, lo que haría yo es poner pues el hospital un poco más grande para que te cubra, digamos, hasta el día siguiente. Pero repito, no hagáis esto en plena guerra porque es una curación muy lenta que no te va a permitir curar demasiado y es simplemente para ahorrar aceleradores cuando no tienes prisa para curar el hospital. Por último, diría como también consejo importante, intentad subir vuestro nivel de VIP lo antes posible. Sobre todo yo creo que lo que más urge es nivel 10, ¿vale? Porque veis que del 9 al 10 te empiezan a dar una escultura legendaria cada día. Aparte de, obviamente, muchos bonuses pasivos, que esto, pues, a la larga se va a notar en vuestra cuenta. VIP 10 son una cabeza, luego en VIP 12 sube a 2 cabezas al día, y luego, si no me equivoco, es en VIP 14. Sí, en VIP 14 es cuando sube a 3 esculturas al día. Entonces yo diría que VIP 14 lo antes posible es un poco vuestro objetivo. Podéis invertir algunas de las gemas que vais consiguiendo y farmeando aquí, o incluso los tokens esto que vais reclamando de la alianza, para que vuestro nivel de VIP suba pues lo antes posible.
Luego ya a partir de nivel 16, 17, obviamente los bonuses también son buenos, pero yo ahí os diría que no invertáis gemas. Una vez que llegáis más o menos al 15, para mí el nivel 15 es el límite. Una vez que estáis al 15, que tiene buenos bonuses pasivos, yo no seguiría invirtiendo gemas aquí. Yo creo que a partir del 15 lo ideal es subir pues a puro cofre que reclamáis de la alianza, con compras que hagáis que también os dan puntos VIP, etcétera, pero no a pura gema, a no ser que tengáis bastantes gemas guardadas. Y por último, creo que este consejo también es bastante importante: equilibrad bien la cantidad de tropas que tenéis y dónde utilizáis los aceleradores. Suele tentar mucho subir de poder a lo loco, y yo diría que, a ver, una vez que llegas a unos 40 o 50 millones de poder, a partir de ahí todo el poder que subas es cantidad de tropas. No tengáis tropas innecesarias, o llega un punto en que en el reino, digamos, te van a echar o no, dependiendo de si tienes mucho poder y pocos kill points. Porque al final, aunque al principio se valora el poder para saber qué jugador progresa suficientemente rápido, cuando empiezas a tener guerras, lo que se, digamos, critica o lo que sirve son los kill points. Entonces, si tienes mucho poder pero pocas kills, es muy probable que si tu reino sea competitivo te terminen echando o te terminen moviendo a una alianza peor. Entonces, lo ideal es tener las tropas justas para combatir. Yo, por ejemplo, necesito todas estas, pero no voy a subir a 200 millones de poder. Me mantengo entre 100 y 110 y luego pensad que si yo quisiera más tropas voy a tener que usar aceleradores. Entonces, en vez de utilizar los aceleradores para crear más tropas, los aceleradores los vas a utilizar para luchar y para curar el hospital. Cuantos más aceleradores tenga para curar el hospital constantemente, más tiempo puedes estar peleando en campo y más kills vas a hacer. Que al fin y al cabo es lo que yo considero divertido y es lo que yo creo que si estás en un reino competitivo te va a pedir para que te mantengas ahí, ¿no? Que mantengas tus kill points lo más altos posible. Y pues nada más que comentar en esta guía. Espero no haberme olvidado ningún punto importante. Es posible que también haga una guía de cómo subir de poder rápido más adelante. Espero no tardar mucho en hacerla. Y pues nada, si tenéis alguna idea, alguna duda, ponedmela por los comentarios, que lo tendré en cuenta para futuros vídeos y futuras guías. Nos vemos en el próximo. Adiós.